¿Qué tal? Buenos días. El mundo volvió a contener la respiración este fin de semana ante el anunciado ataque prácticamente telegrafiado de Irán a Israel en represalia por el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. Los iraníes saltan una línea roja al atacar directamente territorio israelí, mientras el gobierno de ese país asegura que habrá respuesta. Jerusalem full of red lights. Yes, yeah, Alpha. Por suerte, ninguna potencia parece interesada en una guerra entre ambos países, dos enemigos irreconciliables que mantienen una pugna histórica a través de grupos armados por Teherán como Hamas o Hezbollah. El esfuerzo diplomático para evitar un enfrentamiento directo continúa a estas alturas tratando de aplacar a Israel, después de un ataque que, todo hay que decirlo, fue anunciado con tiempo, como si Irán quisiera que no tuviera más éxito que el de la propaganda. Prácticamente todos los países piden contención a ambas partes, sabedoras de que una guerra abierta entre ambas no beneficiaría a nadie. Israel ha reclamado ante la ONU su derecho a tomar represalias, mientras Irán parece conformarse con la acción llevada a cabo. Israel e Irán han vuelto a enfrentarse, pero esta vez sentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Frente al resto de países, el embajador israelí ha alertado de la posibilidad de que Irán se convierta en una potencia nuclear y pide que se apliquen sanciones unilaterales para impedirlo. Irán, por su parte, asegura que el ataque a Israel forma parte de su derecho de autodefensa y acusa a los Estados miembros de negarle ese derecho tras el ataque a su embajada en Damasco, en el que fallecieron 13 personas. In the exercise of Iran's inherent right. En mitad de los reproches, el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a la calma para rebajar la tensión. Now is the time to defuse and de-escalate. Los miembros del G7 piden contención. Estados Unidos, aliado de Israel, ha condenado el ataque. Biden ha reiterado su compromiso férreo con la seguridad israelí, pero rechaza unirse a las operaciones ofensivas contra Teherán. Reino Unido, por su parte, lo tacha de peligroso e innecesario y afirma que enviará más aviones a la región. Rusia y China, más próximos a Irán, también piden moderación. Y Qatar, uno de los mediadores en este conflicto, ve urgente comenzar ya una desescalada. El primer ministro israelí, tras estar muy cuestionado en su propio país, puede desviar la atención tras el ataque iraní. Ha reunido a su gabinete de guerra para estudiar cuáles van a ser sus siguientes pasos. A través del ministro de Defensa, al que ven, Israel ha reclamado su derecho a responder, a tomar represalias contra Irán. Todavía no hay una decisión en firme, pero sí muchas opciones. Al finalizar el gabinete, Netanyahu ha mantenido una conversación telefónica con Biden sobre la situación. Estados Unidos es su principal aliado, pero también quien más está presionando para atemperar al gobierno israelí. El ataque es inédito porque nunca se habían atacado estos países directamente, salvo que tendamos al consulado en Damasco como territorio iraní. Por suerte, este se saldó sin muertos ni apenas daños materiales. Las sirenas que anunciaban el ataque sonaban de norte a sur. Una lluvia de misiles y drones, 300 en total, surcaban el cielo de Israel, elevando el tono en Oriente Próximo. Los sistemas antiaéreos y los aviones de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania lograban neutralizar 170 artefactos. La cúpula de hierro hacía el resto. Tel Aviv afirma que han sido capaces de interceptar el 99% de los proyectiles enviados por el régimen de Teherán, mientras Biden no ha dudado en felicitar a los pilotos estadounidenses por su trabajo. La agresión, inédita hasta la fecha, se saldó sin muertos ni apenas daños materiales. De lo que ha trascendido, se sabe que el impacto de uno de los artefactos ha terminado por provocar un socavón en esta base aérea de Nevatim.
Israel no baja la guardia. El jefe del ejército confirma que el país We have not lost sight. sigue en alerta. Hace unas horas, este dron de procedencia desconocida ha vuelto a hacer sonar las alarmas en el sur. Y de momento los colegios continúan cerrados y se prohíben las reuniones masivas. En la Franja de Gaza, cientos de familias desplazadas intentan regresar al norte pese a las advertencias de Israel. Vuelven a sus hogares, o lo que queda de ellos, con las pocas pertenencias que conservan. La mayoría deshace el camino de la huida a pie, en bicicleta o en carros tirados por burros. Un síntoma de que la vida vuelve poco a poco al norte de la franja es esa cola en una panadería. Después de varios meses cerrado por la guerra, el establecimiento ha vuelto a abrir sus puertas. Bueno, vamos hasta este punto, en este punto del programa, para hablar de la situación que se está viviendo allí. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días. De la Universidad Complutense de Madrid, me faltó decir. David, gracias por atendernos. Bueno, la escalada de violencia parece no agradar a nadie. ¿Me equivoco o hay alguna potencia que pudiese salir beneficiada con una guerra abierta entre Irán e Israel? Bueno, podemos decir que hay dos tipos de actores que están más o menos interesados. Sin duda alguna, hay parte del gobierno de Israel y el propio Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que sí que están interesados en una escalada del conflicto. Porque hay que recordar que Benjamin Netanyahu, mientras el conflicto se prolongue y mientras incluso haya una escalada del conflicto, Benjamin Netanyahu no va a tener que hacer frente ni a las presiones de la sociedad israelí, que le acusan de ser el verdadero responsable de esta situación, ni a los problemas que tiene judiciales. Y luego también hay que reconocer que hay partes del sector del régimen iraní que empujan por dar una respuesta mayor a esta situación en Oriente Medio. Y también tenemos otro tipo de milicias apoyadas por Irán en Líbano, en Yemen, que empujan también por escalar el conflicto. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y entre ellos los países europeos, lo que quieren es que el conflicto desescale y sobre todo se pueda dar una solución a esta situación que se alarga ya casi más de 6 meses. Sí, aquí que están de acuerdo todas las potencias. Incluso en este punto Rusia ha manifestado su oposición a que haya una escalada del conflicto. China, Estados Unidos lo está intentando. Esa es, digamos, la suerte, la presión que puedan ejercer estas potencias. Quizá la principal, la de Estados Unidos, sobre su principal aliado. Sin duda alguna, si hay alguien que puede decirle a Israel que pare su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y sobre todo su respuesta al ataque de Irán, es Estados Unidos. Sin duda alguna, el gobierno de Israel solo coge el teléfono, para ser coloquialmente hablando, cuando le llama a la Casa Blanca. Y justo después del ataque de Irán este fin de semana, se dice que hubo una conversación entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que el presidente estadounidense le vino a decir claramente a Israel que no iban a apoyar otra réplica al ataque a iraní, que hasta aquí terminaba esta etapa del conflicto y que Estados Unidos no quería una nueva escalada en la región. Bueno, hablemos de las posibles soluciones al conflicto en general en esta zona. Está evidentemente también esa guerra entre Hamas, que al fin y al cabo es sucursal también de Irán, o por lo menos está financiado por Irán, e Israel. Se habla de la solución de los dos estados como salida al conflicto permanente en la zona. Pero esta no es una idea nueva, ¿verdad? Estaba incluso en el plan de la ONU original para este territorio, ¿no? La solución de los dos estados está prácticamente desde principios del siglo XX. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se propone, Naciones Unidas propone el famoso plan de partición del territorio. Partir en la mitad del territorio y una parte para la población árabe y otra parte para la población judía. Y eso ha estado presente en Naciones Unidas desde prácticamente, como digo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En la Asamblea General de Naciones Unidas están representados 193 países y cerca de 138 o 139 países reconocen ya el Estado de Palestina. Solo muy pocos países vinculados a Europa, Estados Unidos, todavía no establecen esa relación entre estados. La cuestión aquí es que la solución de los dos estados es el factor que puede animar a un proceso mayor de paz
pero no es la solución. La solución no pasa solo por los dos estados, porque luego hay que discutir otros temas. Si reconocemos dos estados, ¿qué ocurre después con las fronteras de esos dos estados? ¿Dónde se establecen los territorios de esos dos estados? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los más de 5 millones de refugiados palestinos que durante 50, 60, 70 años han tenido que abandonar sus hogares y viven por otras partes de Oriente Medio? Esos son elementos que cuando hablamos de la solución de los dos estados también hay que abordar posteriormente. Claro, ¿admitiría Israel un estado soberano o lo vería como una amenaza a su integridad? Aquí existen dos elementos claros. Por un lado, Israel reclama siempre los medios y los mecanismos regionales e internacionales que le garanticen su propia seguridad. Y por otro lado, los palestinos y gran parte del mundo árabe lo que dicen es que no va a haber esa seguridad en Oriente Medio hasta que no haya un Estado palestino. En este sentido, la creación de un Estado palestino, el reconocimiento de un Estado palestino tiene que ir parejo con la normalización de los países árabes y musulmanes de relaciones con Israel. Y ese es el factor que Israel denuncia. Israel achaca de que no todos los países de Oriente Medio, entre ellos Irán, reconocen o quieren normalizar relaciones con Israel, y los palestinos lo que reclaman es que Israel, de los famosos procesos de paz de Oslo de 1993, no ha cumplido con su parte. Y su parte es la de ceder esa soberanía, esas competencias a la Autoridad Nacional Palestina. El presidente español, Pedro Sánchez, está presionando con este asunto, que creo que está aprobado por el Parlamento español hace ya una década, pero ¿están las partes ahora, en medio de esta situación, más receptivas a un acuerdo de este tipo? ¿Es el momento propicio? Sin duda alguna, ahora mismo el momento no es propicio para hablar de una solución de dos estados. Lo que urge ahora es, por un lado, acabar con la emergencia humanitaria que existe en la Franja de Gaza y después plantear seriamente cómo desescalar esta situación. Solo a través de un contexto más o menos de paz o de estabilidad en Oriente Medio se puede ya luego abordar otros temas como esos dos estados. Porque sin duda alguna, por un lado, tenemos posiciones totalmente radicalizadas dentro del gobierno de Israel. Es tal vez el gobierno de Israel más radical en cuanto a partidos y líderes y posiciones totalmente enfrentadas. Y por otro lado tenemos las fuerzas palestinas lideradas en este caso por Hamas, que vuelven a hacer valer el uso de la fuerza, el uso de la violencia como eje de resistencia. En este sentido, el movimiento de Pedro Sánchez y de otros países europeos, y de ahí su viaje en estos últimos días por distintos países europeos, viene de alguna forma a presionar a Israel para que desescale esa violencia sobre la Franja de Gaza y, por otro lado, intentar crear el contexto propicio para que se sienten las dos partes a negociar. Pues David Hernández, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, quizá lo peor de una guerra es que nos olvidemos de que existe. Hoy se cumple un año del inicio de la guerra en Sudán, que ha expulsado de sus hogares a más de 8 millones de personas. Ambas partes del conflicto además bloquean la entrega de ayuda humanitaria. Así anunciaba un presentador sudanés lo que estaba ocurriendo, lo que estaban escuchando. La imagen se congela y se corta la emisión. El entonces primer ministro de Sudán pide el cese inmediato del intercambio de disparos. Todo había empezado en el aeropuerto y otras instalaciones claves de Jartum el 15 de abril de 2023. Condeno enérgicamente el estallido de combates en Sudán, decía entonces el secretario general de la ONU. 3 días después del inicio del conflicto, las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido acordaron un alto el fuego de 24 horas que nunca se cumplió. La población empieza a recoger sus enseres y a huir de Jartum. Nunca quisimos que esto le pasara a Sudán, teníamos sueños de un país mejor, decía este joven antes de marcharse. En un solo mes, más de 1 millón de personas fueron desplazadas por los
los combates. ACNUR hacía entonces un llamamiento urgente por la seguridad de los civiles y para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Ambas facciones de la guerra firmaron otro alto el fuego de una semana, pero los combates en días posteriores siguieron frustrando la labor humanitaria y la recuperación de los cuerpos. Pedimos a las partes del conflicto que permitan la búsqueda de los muertos y su retirada sin distinción de etnia, decía esta portavoz de la ONU. La situación es agotadora y aterradora, la gente está muriendo por los misiles, por eso dejamos nuestras casas, decía esta mujer desplazada, mientras la población sudanesa empezaba a convivir también con las consecuencias del colapso del sistema sanitario. Hay infecciones respiratorias, diarrea, sarampión y últimamente malaria, confirmaba este médico de ACNUR. Hay motivos para creer que tanto las Fuerzas Armadas sudanesas como las Fuerzas de Apoyo Rápido están cometiendo crímenes, sentenciaba en septiembre el fiscal de la Corte Penal Internacional. Desde entonces se han mantenido los combates y se ha desencadenado una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas. Más de 8 millones de personas han tenido que huir de sus hogares y 18 millones, más de un tercio de la población, se enfrenta a la inseguridad alimentaria. Pues ya ven, no podemos olvidarnos de este conflicto. Hablamos con Elena Cardellá, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. Cuéntenos qué misión desempeñan en Sudán. ¿Dónde están presentes? Médicos Sin Fronteras estamos trabajando en Sudán en varias regiones del país, estamos en 10 regiones del país y estamos atendiendo las necesidades médicas y humanitarias ante esta crisis, ¿no? que como comentabais, no tiene precedentes en los últimos años en Sudán. Estamos llevando a cabo varios programas médicos, atención a hospitales, centros de salud, maternidades, pediatrías y no solo atención a pacientes que están llegando, ¿no? como consecuencia directa de la violencia, sino atendiendo también a los desplazados, ¿no? que están huyendo hacia zonas más seguras y que están en campos de desplazados en varios sitios del país. ¿Los 8 millones de desplazados están huyendo dentro del país o saliendo fuera de Sudán? Pues son 8 millones de desplazados, como comentabais, la crisis de movimiento más grande que hay a día de hoy, y casi 2 millones se han tenido que refugiar en países vecinos de Sudán, ¿no? Uno de los países más receptores de sudaneses ha sido Chad, donde ya cuentan con más de 550.000 sudaneses en campos de refugiados en el país vecino, ¿no? Pero también ha habido movimiento de población de refugiados, ¿no? hacia Sudán del Sur, por ejemplo, y otras zonas de la región. Lo cierto es que en Sudán ha habido guerras desde hace mucho tiempo, pero también es verdad que parecía que había una esperanza de recuperación y llevaba un tiempo, sacando la cabeza del agua, pero ¿se puede decir que han vuelto a caer en las hambrunas, que ya están sufriendo hambrunas en el país? Sí, las consecuencias son catastróficas a nivel humanitario, no solo porque además el sistema de salud ya estaba muy debilitado antes de la guerra, pero a día de hoy es un colapso total y absoluto. Se calcula que solo entre el 20 y el 30% de las estructuras médicas son funcionales a día de hoy. La población no tiene acceso a servicios de salud, sobre todo en las zonas que están siendo más azotadas por el conflicto, donde el conflicto está más activo, en las líneas de frente, etcétera. Y luego hay en regiones donde Médicos Sin Fronteras está también atestiguando situaciones de malnutrición preocupantes, ¿no? Como es el caso del norte de Darfur, donde después de llevar a cabo una encuesta de nutrición en uno de los campos de desplazados del norte de Darfur, hemos visto casos de desnutrición severa, aguda, en niños entre 6 meses y 2 años, ¿no? Según el Programa Mundial de Alimentos, se calcula que 18 millones de personas están en inseguridad alimentaria y hablamos del norte de Darfur, pero podríamos hablar de muchísimas otras zonas donde tampoco tenemos visibilidad, porque efectivamente la guerra está afectando a todo el país y seguramente la situación va a empeorar, ¿no? También pues porque la guerra está interrumpiendo todas las actividades agrícolas y el acceso a los alimentos, y además con la inflación y el aumento de precios está teniendo consecuencias, ¿no? para las familias para poderse alimentar a nivel diario. Claro, y además ambas partes en conflicto están interrumpiendo, dificultando la llegada de ayuda. ¿Por qué lo hacen?
Sí, de hecho esto está siendo especialmente doloroso porque el gobierno de Sudán está impidiendo que se manden medicamentos, suministros médicos y personal humanitario a las zonas que están controladas por las fuerzas de apoyo rápido. Y este es el caso, por ejemplo, de Jartum. En Jartum hay un bloqueo desde finales de septiembre y también está sucediendo este bloqueo en un estado al sur de Jartum, que es el estado de Jazeera. Y bueno, tiene unas consecuencias humanitarias que no tengo ni palabras para mencionarlo, ¿no? Antes de la guerra se calcula que Jartum contaba con 8 millones de habitantes, más o menos. Estalla la guerra, hay un desplazamiento masivo de población, pero sabemos que aún quedan millones de personas, 4 millones de personas en el estado de Jazeera, cientos de miles de personas, y se está deliberadamente impidiendo que haya acceso humanitario a estas zonas, con lo cual el acceso a la salud está muy limitado, ¿no? Y, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras es la única organización internacional que está trabajando en el estado de Jazeera, pudiendo dar atención médica, y en el estado de Jartum solo hay 2. Una de ellas es Médicos Sin Fronteras, ¿no? Os podéis imaginar que las consecuencias son terribles. Claro, y también las condiciones para ustedes para poder ayudar y distribuir la ayuda, pues es muy difícil, ¿no? Claro, estamos limitados, tenemos medicamentos, seguimos apoyando hospitales, pero puede que llegue un momento que no tengamos más medicamentos para poder atender a los pacientes que estamos recibiendo, que son muchísimos, ¿no?, a nivel diario. Bueno, hoy hay una conferencia humanitaria internacional sobre Sudán en París y también va a acordar la situación de los países vecinos. ¿Espera resultados, Elena? Lo que espero, sobre todo, es que los acuerdos, ¿no?, de Jeddah se cumplan y que haya un espacio humanitario, que se garantice el envío de ayuda y que podamos aumentar, ¿no?, la ayuda y la asistencia humanitaria en el país. Y no solo por parte de Médicos Sin Fronteras, sino por otras organizaciones, porque es una crisis catastrófica, ¿no?, para la población, y lo que deseamos de verdad es que podamos tener más acceso a zonas que a día de hoy no tenemos acceso, que haya más ayuda y haya más organizaciones que estén apoyando a la población que más está sufriendo, ¿no?, las consecuencias de la guerra, y no solo directamente, sino indirectamente también, ¿no?, como comentaba, pues desplazamientos masivos de población, en campos de desplazados en situaciones de salubridad, de higiene y de agua muy pobres, ¿no?, con las consecuencias que esto puede tener con la proliferación de enfermedades. Eso es realmente no pinta bien la situación si no se consigue por lo menos presionar a las partes para que se permita la entrada de ayuda, que me parece lo más urgente y lo primordial a estas alturas del conflicto. Elena Cardellal, haya buenas noticias pronto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras prácticamente toda la atención internacional está centrada en Oriente Próximo, Ucrania pide que no se olviden de que hay una guerra en el corazón de Europa. Zelensky ha reclamado un sistema de defensa antiaéreo como el de Israel, el que logró repeler el ataque iraní. Entre tanto, Rusia avanza en la región de Donetsk. Las tropas rusas avanzan en la región de Donetsk. Moscú ha tomado el control de una ciudad y ha conseguido repeler los ataques ucranianos en ese frente, mientras Kiev ha golpeado varios puestos de mando rusos. En Ucrania continúa la polémica por el endurecimiento de la ley de reclutamiento. Muchos ciudadanos piden que se releve a los soldados del frente que aseguran están cansados. Zelensky admite los problemas en Donetsk y vuelve a pedir ayuda. Los modernos sistemas aéreos de defensa son capaces de proteger vidas. Ha quedado demostrado en Oriente Medio, recordó el presidente ucraniano. Mientras, Joe Biden ha pedido al Congreso de los Estados Unidos desbloquear el paquete de ayuda militar que incluiría a Israel y a Ucrania. En El Salvador, las organizaciones humanitarias advierten de los excesos del régimen de Bukele: arrestos indiscriminados, encarcelamientos sin juicio previo y enjuiciamientos masivos que no atienden a las particularidades de cada persona. Son solo algunos de los excesos que ha conseguido reducir, eso sí, drásticamente la violencia callejera, pero a costa de los derechos fundamentales de miles de personas. Una cuestión que saca de nuevo sobre la mesa el viejo dilema de si el fin justifica los medios.
Una triste noticia que nos llega desde Brasil. Un cayuco con una veintena de cadáveres ha sido hallado en la costa noreste de Brasil. Dice uno de los bomberos que ha participado en el rescate que por el estado de descomposición de los cuerpos, la embarcación podría haber pasado semanas a la deriva. Fueron unos pescadores brasileños quienes encontraron la embarcación y avisaron a emergencias. Las autoridades brasileñas están investigando lo sucedido. La principal hipótesis es que se trate de un cayuco procedente de Mauritania que haya tratado de llegar a Canarias, pero que hubiese perdido el rumbo. Ayer más de 300 personas llegaron a Canarias, a las costas de las islas, a bordo de 4 embarcaciones. 2 de los cayucos tocaron tierra en La Restinga, en el sur del Hierro, con más de 100 ocupantes, entre ellos varios menores de edad, todos en buen estado de salud. Los otros 2 grupos rescatados fueron trasladados hasta Los Cristianos, en el sur de Tenerife. Aquí cada embarcación transportaba a un centenar de migrantes. Por cierto, Marruecos asegura haber interceptado otras 2 embarcaciones este fin de semana que trataban de llegar a Canarias con 118 ocupantes. En Estados Unidos, hoy arranca el juicio contra Donald Trump por supuestos pagos irregulares a una actriz porno. El expresidente estadounidense se convertirá así en el primer mandatario, en el primer candidato de la historia de su país en sentarse en el banquillo por un encausamiento penal. Los hechos se remontan a 2016, en su campaña electoral. Ahora mismo es, a falta de confirmación oficial, candidato republicano para las próximas presidenciales del 5 de noviembre. La selección de los 12 miembros del jurado marca el arranque del primer proceso penal contra el exmandatario estadounidense, que se podría prolongar entre 6 y 8 semanas. Y desde Estados Unidos nos llega la noticia de 2 policías asesinados en un tiroteo que se ha registrado en Nueva York. Ha ocurrido en la ciudad de Salina, en el condado de Onondaga. Según ha trascendido, los agentes estaban respondiendo a informes de un vehículo robado cuando les dispararon desde un coche al que previamente habían dado el alto. El autor de los disparos también ha muerto. Ahora se investiga el motivo del tiroteo. En Haití la violencia se sigue extendiendo por los barrios de Puerto Príncipe. Las bandas han reanudado los enfrentamientos con la policía y ni siquiera los hospitales escapan a su control. Varios pacientes esperan desde hace semanas ser atendidos. La desolación en el hospital más grande de Haití. La salud se ha convertido en el nuevo blanco de las pandillas en la capital del país caribeño. Entre camas vacías, falta de personal y escasez de suministros médicos, pacientes como Jean Bertrand temen por sus vidas. No tengo plata para comprar medicamentos en la farmacia. Sufro de tensión alta, vine al hospital pero no hay médicos. Estoy aquí desde hace un mes que llegué al hospital y no me han atendido. El Hospital General solo cuenta con una capacidad eléctrica de luz entre 320 y 350 kilovatios. Contaba con cerca de 1.800 empleados. La institución recibía entre 4.000 y 5.000 consultas al mes y trataban entre 40 y 50 casos de emergencia al día, de los cuales 30 eran pacientes heridos por armas de fuego. Jean-Pierre lleva 3 meses esperando un tratamiento para la piel y aún no ha sido diagnosticado. La pandilla ocupa el espacio cerca del hospital, pero no los necesitan. Lo que quieren son otras instituciones estatales, en particular el Palacio Nacional. Pero el personal no puede llegar por la violencia que existe. Estoy en una situación muy complicada porque siento que me puedo morir en cualquier momento. Desde el 29 de febrero de 2024, la situación humanitaria en Haití se ha deteriorado rápidamente debido al aumento de la violencia relacionada con la actividad de los grupos armados en Puerto Príncipe y sus alrededores. En el área metropolitana, menos de la mitad de los centros sanitarios funcionan a su capacidad normal, lo que ejerce una enorme presión sobre los sistemas sanitarios locales. Las dificultades para acceder a los servicios están repercutiendo negativamente en los pacientes que padecen enfermedades crónicas. Desde que llegó al poder en El Salvador, el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas.
Pero en esa lucha han sido detenidos también miles de inocentes, incluso algunos han muerto en cárceles. Se calcula por cientos las personas que ni siquiera habían cometido delito alguno. Una realidad a la que miran los defensores de derechos humanos a nivel internacional, que aseguran que 9 de cada 10 muertos no eran pandilleros. Nayib Bukele ha encarcelado a más de 78.000 personas, la mayoría acusada de pertenecer a colectivos pandilleros. Y aunque no hay cifras exactas de los que han sido juzgados, el gobierno dice que este plan de seguridad ofrece tranquilidad a los ciudadanos y a los visitantes. Sin embargo, esas detenciones masivas también incluyen a personas defensoras de los derechos humanos que han sido retenidas supuestamente sin justificación. Habían 2 embarcaciones que zarparon de Manta, en Ecuador. Los controles se llevan a cabo en tierra, pero también por el mar. Las férreas redadas también se registran en las carreteras, donde se vigila incluso a los motociclistas que no tienen licencia. Denota el problema que hay ahí de personas que se arriesgan o se aventuran a conducir una motocicleta sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Los controles de seguridad, como ven, se extienden a todos los espacios públicos. En los 2 años que llevan con este régimen de excepción, al 70% de los detenidos se les ha imputado el delito de colaborador de pandillas, pero el 35% ha sido ajusticiado de manera arbitraria y sin garantías jurídicas. Ellos se han convertido en víctimas de un régimen que, aunque a priori dicen ha aumentado la seguridad del país, también se ha cobrado la vida de personas inocentes. Volvemos a nuestro país. La localidad de Chiloeches ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del matrimonio y su hija, que el pasado sábado fueron encontrados sin vida en su casa de Guadalajara. A la vez que repicaban las campanadas del reloj, vecinos y autoridades mantenían silencio en repulsa a este suceso. La Guardia Civil ha detenido a varias personas, una pareja y su hija. Presentaban heridas producidas por armas blancas. Los encontraron los bomberos, que acudieron a su casa a apagar un incendio. En un pueblo pequeño que pasen estas cosas, pues es que cuando lo ves un poco que está mal, porque llevamos una racha que esto no hay que lo pare. ¿No te imaginas estas cosas? Nunca ha habido ningún movimiento de este tipo, ni ha habido nunca ningún problema. Entonces por eso digo que parece un caso aislado. Lufthansa había cancelado sus vuelos a Irán la pasada semana. La compañía Iberia ha interrumpido los suyos con Israel, por lo menos ayer y hoy. Los clientes afectados han recibido la notificación con alternativas o cambio y reembolso de lo que han pagado. Indica la aerolínea que operaba este domingo 3 vuelos a Tel Aviv y que, como decimos, ha interrumpido. Hoy ha interrumpido otros 3 vuelos. Pero queremos saber cómo se está viviendo la situación ahora mismo en Israel ante esa amenaza después del ataque de Irán, amenaza de respuesta por parte de Israel y por parte de una escalada bélica en este asunto. Aarón García es guía turístico en Israel. ¿Qué tal, Aarón? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo se encuentra? Físicamente estoy bien. Obviamente pues con una ansiedad por las nubes y con mucha preocupación. Claro, me lo imagino. ¿Cómo vivió el bombardeo este fin de semana? Me imagino que fue testigo de él, ¿no? Sí, no, claro. O sea, no, aquí toda la gente que estaba en Israel hemos sido testigos todos de lo que ha pasado. Pues llevamos llevamos una semana ya esperando que esto pasase, ¿no? No sabíamos si iba a pasar, si no iba a pasar, cuál iba a ser la situación. Cuando avisaron de cuándo iban a salir los cohetes, los drones y los misiles y todo esto, pues sabíamos aproximadamente sobre qué hora esto pasaría, por lo cual, bueno, pues cada uno tomó sus preocupaciones. Yo en mi casa tengo un búnker, como en todos los edificios nuevos en Israel, y bueno, pues me preparé pues para poder pasar allí 2 días por si llegaban los misiles a Tel Aviv y acababa mi ciudad pues como un queso gruyère. Afortunadamente esto no pasó y pues seguimos adelante porque tampoco nos queda otra. Claro. Aarón dice que tiene un búnker en su casa. ¿De qué tipo? ¿Qué es una habitación especialmente reforzada? ¿Algo bajo tierra? Exactamente, es una habitación reforzada. Esto es por ley. Todos los edificios desde hace 20 años en Israel tienen que tener un búnker dentro del apartamento.
O sea, que para que en caso de que sea alcanzado o que la estructura caiga, esa habitación se mantendría firme. Sería como una especie de cápsula de salvación. No tengo la respuesta exacta. Yo lo que sé es que está blindado, está protegido, entonces si llega un misil, pues tienes más protección que si no tienes el búnker en casa. Entiendo. Nos llama la atención que tengan que tener un búnker en su propia casa y claro, nos resulta sorprendente, pero bueno, entendemos también que la situación allí llama a eso. Me pregunto también, Aarón, claro, usted es guía turístico, ¿cómo está haciendo? Porque me imagino que habrá caído estrepitosamente las visitas turísticas a este país. Todo. Desde que empezó la guerra hasta el día de hoy, no viene aquí ningún turista, básicamente. Claro. Yo tenía el 2024 completamente cerrado, iba a ser mi mejor año y pues, obviamente todo cancelado, sin opciones de pensar en el 2025, 2020. No, mi profesión ahora no existe, por lo cual, bueno, pues esperando a que esto acabe y que la gente se vuelva a animar a volver y a vivir las maravillas que tiene este país. Claro, me imagino que los ciudadanos en general estarán en la misma línea, estarán deseando que esta situación acabe, sobre todo, bueno, ya no solo el enfrentamiento con Irán, el posible enfrentamiento con Irán, sino la situación en Gaza, ¿no? Sinceramente, nadie en Israel quiere estar viviendo en la guerra. Todo el mundo quiere tener una vida normal y corriente y poder seguir adelante con tus metas, con tus objetivos, con tu vida. Nadie quiere estar metiéndose en los búnkers ni ver las noticias que mueren miles de civiles de un lado, de otro, da igual. En las guerras no hay guerras limpias, honestas. Somos los clientes. Personalmente, eso me ha hundido, pero no quiero la esperanza de que se remontará. Entonces, bueno, pues aguantando lo que tenga que aguantar y esperando que, bueno, pues que en un futuro que no sé cuándo será, pues poder dedicarme a... Bueno, pues esperemos que ese futuro y esa normalidad llegue pronto a Aarón y le deseamos lo mejor. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Chao, chao, bye. Bueno, pues aquí ven la situación de una persona, un español, que ha vivido directamente esos bombardeos este fin de semana en Israel. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Robert. Muy buenos días. Enseguida vamos a comenzar Ponte al Día. Hace prácticamente un mes que se produjo el desalojo de las más de 200 personas que habitaban el edificio Chasna, en Costa del Silencio, en el sur de la isla de Tenerife. En ese momento muchos no tenían ningún tipo de alternativa habitacional y tuvieron que recurrir a acampar directamente frente a ese edificio. Hemos vuelto para conocer de cerca la situación de todos ellos. Y en clave de denuncia también nos iremos hasta la playa del Socorro, en el municipio de Güímar. Allí un grupo de vecinos denuncian la proliferación masiva y también descontrolada, ahí lo están viendo en imágenes, de autocaravanas. La denuncia va más allá, hablan de basura, incluso excrementos que llegan a ver debajo de sus viviendas. Hoy escucharemos a todos estos vecinos. Hablaremos también de seguridad alimentaria en nuestras propias casas, porque muchas veces desconocemos los riesgos que conlleva, bueno, pues acciones tan básicas como cortar pollo, cortar verdura, manipular huevos, incluso también pasar la bayeta por el pollo de la cocina. Nos lo va a contar nuestra experta Blanca Puertolas. Y además hoy también hablaremos de un asunto que da buena cuenta de la situación que atraviesa el archipiélago. Les hablamos del sinhogarismo, unas 947 personas en situación de calle en nuestras islas. Hablaremos de este tema conociendo la historia de Raiko, que vive en el aeropuerto de la isla de Gran Canaria. Estos son algunos de los asuntos a tratar, pero como ya saben son muchos más en tan solo unos minutos aquí para ponerles al día, como siempre. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Estamos pendientes de un incendio forestal que ha quemado, según la última actualización, 550 hectáreas en la localidad alicantina de Taberna. 200 personas han tenido que ser desalojadas. Confirman las autoridades que en las labores de extinción 3 bomberos han resultado heridos. Una quema de rastrojo agrícola está detrás del origen del fuego, posiblemente en el interior de la comarca de La Marina. El incendio sigue sin control. Varios medios aéreos, hasta 6 aparatos, están trabajando en la zona.
Todo el Tajo de Ronda está bajo el mar de Tetis. Cuesta mantener la postura en Ronda, Málaga, escuchando a una guía turística bajo un sol que causa más de 30 grados en el mes de abril. Masas de aire de origen africano llegan a España de manera habitual, pero en los últimos años llegan con más frecuencia y además son masas de aire más cálido, hacen que las temperaturas se disparen mucho más. La huella del cambio climático está detrás porque estamos calentando la atmósfera y haciendo que cada vez tenga más energía. Esta turista también cree en el efecto del cambio climático. Dice que han estado varias veces en España y que no es normal que en abril haga tanto calor. Las zonas de sombra se cotizan y si hay que sacar fotografías que sean express para estar expuesto directamente al sol lo mínimo. Según la EMET, España está sufriendo temperaturas hasta 15 grados más altas de lo normal en esta época del año. Las temperaturas más altas de todo el país se han registrado en los límites del norte y del sur, más de 30 grados en los Pirineos, Galicia y aquí en Canarias hasta 38. No deberíamos buscar solo nuestro bienestar. Sí, hace buen tiempo, pero miren cómo está el planeta. Yo pensé que no iba a ser tantísimo calor, no esperaba 35 grados como marcaba ahí un termómetro. En Bilbao, conocido por su clima fresco y lluvioso, hubo este fin de semana 31 grados. No me parece nada normal este tipo de calor en el norte de España en este momento del año. Hoy se esperan lluvias en el norte de la península que harán bajar un poco las temperaturas. El primer trimestre de 2024 ha sido el más caluroso de España desde 1961. Bueno, pues también sabemos de calor aquí durante este fin de semana. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Altas temperaturas que no sé si van a seguir. Cuéntanos. Bueno, de momento hoy todavía suben de los 30 grados en muchos puntos, pero sí es verdad que a lo largo de la semana las temperaturas van a ir bajando de forma progresiva. Irá aumentando también la humedad de forma progresiva y la calima también va a ir disminuyendo también poquito a poco. Así que, bueno, el horizonte es bueno, aunque va a tardar todavía un par de días más. Vamos con la imagen de satélite. Bueno, hoy hemos tenido cielos bastante despejados desde primera hora, con calima prácticamente hoy más concentrada en las islas occidentales y en Gran Canaria que en Fuerteventura, en Lanzarote. Esta mañana un efecto se veía entre las islas, por ejemplo, la inversión térmica estaba entre 150 metros y 200 y se veía como un mar de nubes, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, que apenas superaba el relieve e incluso en la isla de La Palma, en San Andrés y Sauces, un puente, pues el mar de nubes por debajo de ese puente, un efecto de la capa de inversión. Hoy con temperaturas, como digo, por encima de los 32 grados en Timijiraque, en la isla del Hierro, en Santa Úrsula, en Tenerife, en algunos puntos del interior de La Oliva, también por encima de los 32 grados a esta hora de la mañana, pero eso sí, con tendencia poquito a poco a bajar a lo largo de la semana. Vamos a ver qué va a ocurrir durante los próximos días. De momento, esa masa de aire fucsia que vemos aquí se va a ir retirando, empiezan a asomar tonos un poco más rojos con una perturbación al sur de las Azores que va a enviar viento variable, primero del suroeste. Está dividido el archipiélago en ese viento, no hay un viento dominante, va a estar durante un par de días ahí sin viento claro, aunque dominan las brisas en la costa con una componente norte o nordeste más bien, y temperaturas que tienden a bajar, pero tampoco va a ser de un día para otro y se va a notar demasiado, no se va a notar demasiado. De hecho, para mañana la variación de temperaturas que tenemos, bueno, pues ya ver los tonos azules nos indican que va a ir descendiendo entre 1 y 2 grados, descenderá más en las islas occidentales, un poquito menos también en la isla de Gran Canaria y algo más en Fuerteventura y en Lanzarote. De media entre 1, 2 y 3 grados menos respecto a lo de hoy. La calima también va a estar presente durante la jornada de mañana. Hoy esta es la calima que tenemos y durante esta noche ya vemos cómo se va a ir retirando poco a poco, pero todavía se mantiene de las islas occidentales. La calima no se va a ir del todo hasta el viernes. Aproximadamente tendremos ahí un cielo bastante limpio. La previsión, por lo tanto, para la jornada de mañana va a estar marcada por cielos poco nubosos en general, con intervalos nubosos pegados a las costas por esa inversión también que está muy bajita en la isla del Hierro, en La Gomera, al sur de la isla de Tenerife o de La Palma y también al norte de la isla de Gran Canaria, con nubes altas durante la primera mitad del día, sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, y temperaturas que, fíjense, de momento en las capitales de las islas pues ya están por debajo de los 30 grados, que ya es decir, con todo lo que hemos tenido, hemos bajado, por cierto, de alerta por temperaturas máximas a prealerta, con un viento que va a soplar flojo en general, de componente más bien este en las islas occidentales y del nordeste o componente norte
en las islas orientales, una situación marítima muy estable, ¿eh? Aprovechen el mar porque hay marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur, Roberto. Así que sí, cambian las condiciones, bajan las temperaturas, se retira la calima, pero tendremos que esperar a finales de semana para que esto sea una realidad y lo notemos en la piel. Bueno, y para llover, de eso nada por el momento, ¿no? Lo único que se atisba es el domingo y a última hora, y como quedan muchos días, no me arriesgo a decirte, no te lo cuento. Sí, porque después igual viene o no llega. Con tantos días la previsión no sabemos si se mantiene. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Hoy se cumplen 5 años de un incendio que pudimos ver en directo. Hablamos del incendio de la Catedral de Notre Dame, en París. Recuerdan, ¿verdad? Estas imágenes. Miren, pues ahí pueden ver cómo ha ido recuperando su rostro icónico después de casi 5 años de reconstrucción. Ya ven el contraste entre el momento del incendio y cómo está siendo su aspecto actual mientras se va reconstruyendo. Aquel incendio dañó gravemente el techo, provocó incluso que la aguja se desmoronara. Se espera que a finales de este mismo año Notre Dame pueda reabrir al público. Con estas imágenes del antes y el después les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.